Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a aprender es a realizar una rotación, tanto de puntos como de figuras planas. Siguiendo con este grupo de videos de movimientos en el plano, hoy nos toca el cuarto movimiento, que es rotación. Para poder rotar un punto o una figura, lo que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de rotar necesitamos varios elementos. Es decir, nosotros antes cuando teníamos una traslación o una simetría, por ahí con el punto que uno quería rotar o la figura que uno, perdón, la figura o el punto que uno quería o trasladar o realizar la simetría, ya alcanzaba porque nos daban una recta o un punto central. En este caso, para una rotación voy a necesitar alguna que otra cosa más. ¿Qué más necesito para una rotación? Voy a necesitar un ángulo de rotación, un centro de rotación y por supuesto la figura o el punto que tengo que rotar. Siempre que vayan a rotar tengan en cuenta lo siguiente. Los ángulos, un ángulo alfa cualquiera, puede ser una rotación de un ángulo positivo o puede ser una rotación por medio de un ángulo negativo. Lo que tienen que tener en cuenta es hacia dónde va a rotar esa figura. Cuando yo tengo un ángulo positivo, la rotación se hace en contra de las agujas del reloj, es decir, rotando, vamos a decirlo, de derecha a izquierda, pero lo de derecha a izquierda por ahí en una rotación queda un poco desdibujado, pero tengan en cuenta que rota en contra de las agujas del reloj, esa es la mejor definición. En cambio, si es negativo, es a favor de las agujas del reloj. Estamos. Ahora, ¿cómo sería en el caso de un ejemplo de rotación? Bueno, lo primero que vamos a necesitar es, por supuesto, un punto a rotar, cualquiera, vamos a poner un punto A, un centro de rotación, vamos a poner un centro O, y un ángulo. Vamos a rotarlo, en este caso, vamos a cambiarlo de lugar, así que es mejor, un ángulo alfa de 40 grados, por ejemplo. Si yo quisiese rotar este punto A con respecto al centro O por medio de un ángulo de 40 grados, lo primero que debo hacer es unir el punto que quiero rotar con el centro. En este caso, A con O. Voy a unirlo de esa manera. Ahora, una vez que lo tengo unido, lo que voy a hacer es medir con el transportador 40 grados. ¿Cómo mido con el transportador 40 grados cuando hago una rotación? Primero y principal tengo que tener en cuenta que el transportador, ¿cómo lo voy a ubicar? Primero, el centro de rotación es el lugar donde yo voy a pararme con el transportador para poder hacer la rotación. Después, tengo que acordarme hacia dónde va esa rotación. Ustedes, para verlo mejor a esto, hagan de cuenta que las agujas del reloj están ubicadas en el centro O y salen hacia el punto A, es decir, está así. Por lo tanto, esto va a rotar con respecto al centro. Y nosotros habíamos dicho que si es positivo, rota en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto, si yo tengo esto así, la aguja debería bajar, es decir, debería hacer este movimiento para ir en contra, porque las agujas van así. Entonces, si va en contra porque es positivo, debería ir hacia abajo esto. Por lo tanto, si yo esto tengo que hacerlo hacia abajo, cuando ubique el transportador, lo tengo que ubicar hacia abajo porque tiene que rotar hacia abajo, porque es positivo. Si fuese negativo, debería ponerlo así. Entonces, en este caso, 40 grados positivo. Me voy a parar en el centro
y voy a marcar 40 grados. 40 grados está acá. Hago una liñita. ¿Y ahora qué hago con esa liñita? Bueno, voy a unir con esa liñita el centro. Entonces voy a hacer, en este caso, una línea punteada. Puedo seguir un poco más, puedo hacerlo más cortito, eso va a depender del largo que necesite. Quiere decir que esta línea, ahora lo que va a pasar es que yo la voy a tener que bajar 40 grados. Esto, recuerden que son 40 grados, que es lo que me habían dicho acá, que lo tenía que rotar 40. ¿Y ahora qué es lo que me falta? Yo hice una línea que es extremadamente larga en relación a este espacio. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, utilizando un compás, voy a marcar a dónde iría a parar ese valor A, ese punto A. ¿Cómo hago para hacerlo? Con el compás me paro en el centro, es decir, me voy a parar acá, voy a medir hasta el valor de A y voy a hacer un arco hasta cortar a esa línea punteada que hice abajo. Entonces quiere decir que acá, en este punto donde se juntan la línea con el arco, va a estar ¿quién? Va a estar A'. Es decir, que este punto rotó 40 grados positivos con respecto al centro O. Espero que se haya entendido. Ahora, vamos a hacer un ejemplo con una rotación de una figura plana. Entonces, volvemos a lo mismo. Voy a necesitar, primero y principal, un ángulo para rotar. Vamos a elegir, en este caso, un ángulo negativo. Así tienen los dos ejemplos. Vamos a poner menos 60 grados. Ahora, ¿qué necesito también? La figura que voy a rotar. Vamos a hacer un triángulo, como hicimos en los otros videos, que también teníamos triángulos. Entonces me quedaría este triángulo y voy a poner el centro O acá. Sería A, B y C y el centro O. Ahí tendría todos los elementos necesarios para arrancar. Bien, entonces, ¿qué es lo que debería ser al principio de todo? Habíamos dicho que el primer paso es unir vértice con centro. Es decir, que voy a ir desde acá hasta O. Desde la A en forma punteada, así no se me mezclan, hasta O. Una vez que tengo eso, voy a medir los menos 60 grados, en este caso porque es negativo. Y acuérdense que si acá está el centro, yo tengo que hacer hacia allá porque va a favor de las agujas del reloj porque es negativo. Entonces voy a poner el transportador de esta manera y voy a medir 60. 60 está acá. Por lo tanto, ahora lo que puedo hacer es la línea punteada, hago una línea punteada con ese valor, esos 60 grados, y ahora el último paso, me voy a parar con el compás, voy a abrir el compás hasta A, y sin cerrarlo ni abrirlo, ir moviéndome hasta cortar. Una vez que corté, ahí encontré el dato o el lugar a donde fue a parar A, que es en este caso A'. Ahora, voy a ir haciéndolo con distintos colores así les queda bien la diferencia. ¿Qué hago con B? Con B tengo que hacer lo mismo. Voy a pararme en B, unir, en este caso, con O nuevamente. Ahora, me vuelvo a parar de esta manera y mido 60. 60 está acá arriba. Vuelvo a hacer la línea punteada hasta el centro O. Todo de tiqui tiqui hasta O. ¿Y ahora qué hacía? Me paro con el compás
en el centro O, apertura, en este caso hasta B, y sin abrir ni cerrar, marco con el compás, y ahí donde fue a parar es donde está el vértice B', porque es el que cambió de lugar al rotarse. Y me falta el último punto. El último punto es el punto C, el vértice C. Entonces vuelvo a hacer lo mismo que antes. Junto O con C o C con O, que es lo mismo. Me paro de esta manera. Mido 60, que está acá. Voy a unir O con C, o con esa línea punteada de C. En este caso me quedó justo encima de la otra. No fue a propósito, quedó así sin querer. Y ahora, ¿qué tenía que hacer? Tomar el compás, medir cuánto es C y cortar con el compás a donde quede el punto. En este caso queda acá. Acá tengo C'. Y último, porque ya tengo corrido todo, lo único que tengo que hacer es unir puntos. Unir A con C, unir A con B y unir B con C. Y ahí tendría el triángulo que está acá rotado hacia allá 60 grados negativos en este caso, pero podría ser positivo quedando más abajo, porque obviamente queda un poquito más acá, pero ahí terminaría el ejercicio. Es uno de las rotaciones, uno de los movimientos más complejos o que más cosas uno tiene que hacer. Fíjense la cantidad de líneas que quedan puestas y quedan dibujadas. Cuando uno hace una rotación, tiene que ser extremadamente prolijo. Sean lo más prolijo que puedan. Háganlo despacio, no intenten apurarse. Es en uno de los movimientos donde más equivocaciones se ven, porque medir mal con el transportador, pararse mal, hacerlo hacia el otro lado, medirlo o cortar con el compás que se abre o se cierra sin querer, hace que quede mal el dibujo. Siempre que quieran saber si lo hicieron bien o lo hicieron mal, fíjense en la figura original. Les tiene que haber quedado esa figura que está rotada exactamente igual. Es decir, si yo tengo un triángulo y cuando lo paso la figura se me deformó, es porque está mal hecha. Si yo tengo un triángulo de esta forma y cuando lo roto me queda una cosa así, es porque algo hice mal. O sea, no tiene comparación uno con otro. Entonces, por favor, a la hora de fijarse si hicieron bien el ejercicio o el problema que haya estado puesto, revisen si la figura original y la figura que rotaron son iguales. Por ahí no se dan cuenta muy bien si quedaron bien porque al rotarse cambia como la perspectiva que uno tiene de la figura, pero la forma y el tamaño se tienen que mantener. No puede cambiar en forma excesiva. Puede tener un poquitito de diferencia y puede ser por el movimiento de compás o alguna otra razón en cuanto a las reglas, pero no se puede deformar en forma excesiva. ¿Estamos? Sean prolijos, por favor, y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya servido este que grabé. Chau, chau.